profesor Tirso, licenciado Chávez. En la noche de hoy pues tenemos el agrado de contar con la presentación del profesor Castillo, que nos va a hablar un poquito acerca de la historia de la pena. Estamos en el curso de criminología. Ya en primeras asignaciones hablamos un poquito del catedrático, filósofo, criminólogo César Lombroso, y hoy vamos a culminar una de estas asignaciones pues con la historia de la pena. Licenciado Chávez, tiene usted la palabra. Buenas noches, licenciado Castillo. Es un honor tenerlo aquí en esta noche como expositor. En su experiencia como criminólogo, queríamos saber cuál es el relato sobre la historia de la pena, que nos cuente su experiencia. Ok, sobre la historia de la pena ha habido innumerables eruditos que han hecho una serie de análisis, los filósofos que han estudiado pues sobre cuál es el propósito de la pena. La pena ha surgido desde la misma civilización del hombre. La pena siempre ha existido porque la pena era el castigo que daba el Estado a cualquier delito que era pues censurado, que era visto como algo grave que atentaba contra la autoridad, sea la autoridad del rey, la autoridad del sacerdote, la autoridad de los dioses. Entonces, el castigo siempre existía, pero el castigo era de forma muy brutal. Generalmente se aplicaba con la pena de muerte. Era el castigo. Entonces, en el siglo XVIII, el castigo también era visto como una censura, como un castigo que tenía que ser proporcional al delincuente. Todos los delincuentes comunes eran castigados. Sin embargo, los que eran de la nobleza no eran castigados. El castigo que recibían era un castigo mucho más suave porque se respetaba su nivel aristocrático. Eso es lo que se veía en la Edad Media, en el siglo XVIII. Pero ya con el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, de 1876, cuando surge la criminología con médico, psiquiatra y San Lombroso. Él en sus estudios de los delincuentes, porque sabemos que él se dedicó a estudiar cuál era la razón que motivó a ser un delincuente. La justicia en estos países castigaba duramente a los delincuentes, pero no los castigaban por su condición de ser un delincuente. Pero para Lombroso, la pena tiene que ser proporcional al tipo de peligrosidad que tiene el delincuente. Por ejemplo, él clasifica los delincuentes, el delincuente nato, el delincuente ocasional, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente mató. Entonces, para ese tipo de delincuentes, en base al grado de peligrosidad que tenga, entonces para él la pena tiene que ser, sí, aplicada, pero en base al nivel de peligrosidad. Por ejemplo, un delincuente nato, sí, tiene un alto nivel de peligrosidad. Es lo que nosotros sería un psicópata. Un delincuente nato es el que tiene características de un psicópata. Un delincuente epiléptico es un delincuente sexual. Un delincuente, un loco delincuente, porque hay dos tipos de delincuentes locos. El loco delincuente y el delincuente loco. El loco delincuente es el enfermo mental. Para Lombroso, el loco delincuente
por su enfermedad mental no tiene que ser castigado severamente, sino que tiene que ser llevado porque él no está consciente de los delitos. Por eso que la pena no tiene que ser severa para un loco delincuente, porque su enfermedad mental hace que él no legisle, no esté razonable en el tipo de crimen que cometa. Sin embargo, para el delincuente loco, sí, tiene un alto nivel de peligrosidad y está consciente del tipo de crímenes que está cometiendo. Son delincuentes, también son delincuentes impulsivos. Su impulsividad, al igual que el delincuente nato, es una de las características de la agresividad, de alto nivel de agresividad que tenga este delincuente. Por eso que Lombroso establece que la pena tiene que ser proporcional al tipo de peligrosidad. Hay que mencionar algo interesante, y eso muy pocos criminólogos lo dicen, como que lo censuran, que Lombroso era partidario de la pena de muerte. Lo que hoy día es censurado, que las Naciones Unidas censura la pena de muerte porque lo considera como algo aberrante, como un castigo cruel, que es violatorio de los derechos humanos, en fin. Pero Lombroso sí consideraba, al igual que sus discípulos como Enrico Ferri, Garófalo, que también fueron discípulos de Lombroso y grandes maestros de la criminología, ellos eran partidarios a ultranza de la pena de muerte. Para ellos la pena de muerte era necesario para castigar o controlar a estos delincuentes que representaban un peligro a la sociedad. Para ellos la pena de muerte era necesaria, no era algo escandaloso. Era necesaria porque habían delincuentes que eran irremediablemente difíciles de resocializar, eran delincuentes con un alto nivel de peligrosidad, que no había ningún tipo de esperanza y que potencialmente eran reincidentes en el crimen. Puesto que para ellos la pena, el Estado tenía que imponer penas severas a este tipo de delincuentes, pero los delincuentes que eran ocasionales, delincuentes que eran lo que él llama pseudo delincuentes, porque eran delincuentes ocasionales que por un motivo cometieron un crimen, por tener hambre, por estar desempleado, por presión de grupo, estar en pandilla, cometieron un delito. Para ellos, ese tipo de delincuentes eran propensos a rehabilitarse. Por lo tanto, la pena no tenía que ser severa. En eso Lombroso sí fue muy crítico, que las penas no tienen que ser excesivamente severas para delincuentes de un bajo nivel de criminalidad, lo que era el error que él vio que se cometió en siglos pasados, que a todos los delincuentes, todos, ahí no se evaluó el nivel de peligrosidad, todos eran sujetos de penas drásticas, de penas de cárcel, de penas de muerte, la horca, la guillotina, a condenados a las mazmorras, y que eso no funcionó de nada. Inclusive este abogado italiano del siglo XVIII, Beccaria, que es considerado el padre uno de los críticos del derecho penal y también uno de los creadores del sistema penitenciario, Beccaria era crítico del sistema penitenciario que había en Europa. Decía que eso era aberrante, que eran unas mazmorras, que eso era totalmente inhumano, y que así, desde esa forma, jamás se iba a lograr
erradicar el problema de la criminalidad. De eso, Lombroso tomó nota de los estudios de Beccaria del siglo XVIII y lo aplicó con la criminología, aparte de la influencia que tomó la corriente filosófica del positivismo que surgió en la Europa del siglo XIX, porque la criminología surgió con el positivismo. Era una corriente filosófica que se basaba en el aspecto positivo del hombre en la sociedad. El aspecto positivo. El hombre tiene que ser un ser creador, innovador, que desarrolle aspectos positivos en la sociedad. Obviamente habrán delincuentes, habrán antisociales, habrán desviados sociales que se apartan de esa línea. Esos son los delincuentes. Entonces, ahí donde Lombroso los clasifica: delincuente nato, delincuente ocasional, delincuente loco, el matoide, el epiléptico, porque eran individuos que ya tenían un trastorno físico o biológico. Hay que recordar que la teoría lombrosiana se basa netamente en eso, en las características físicas y biológicas. Ya posteriormente, ya a finales o inicios del siglo XX, la sociología, la psiquiatría, la medicina ya iba a superar las teorías lombrosianas. Ya la teoría lombrosiana entonces ya iba a quedar considerada obsoleta en algunos aspectos. Pero la pena sí tiene que ser aplicada, pero en base al tipo de nivel de peligrosidad, que hoy día hay países que consideran que aplican la condena a la pena de muerte o la cadena perpetua a delincuentes que son de alta peligrosidad, asesinos en serie, por ejemplo, asesinos en serie que son un peligro a la sociedad. Ellos son condenados a la pena máxima, la pena de muerte en los Estados Unidos o a cadena perpetua, porque son un peligro. Son ellos, su alto nivel de peligrosidad, el examen psiquiátrico que le hagan, ahí se determinará si son psicópatas, si son psicóticos, si son personas con un problema mental, esquizofrénicos, personas que tienen un nivel impulsivo y constante. Para ello, entonces, la pena tiene que ser igual. Si son enfermos mentales, entonces tienen que ser recluidos en un centro de salud mental, porque son impulsivos y ellos no son conscientes de sus actos criminales. Entonces, en eso Lombroso, diga. En su experiencia como criminólogo, ¿qué nos aconsejaría? ¿Cómo se podrían aplicar esas penas aquí en Panamá? A la actualidad, como estamos viviendo ahorita mismo, en su experiencia. Bueno, yo he escuchado en los medios cuando muestran las estadísticas o de delito o muestran un crimen que impacta en la sociedad, un homicidio, un femicidio. Entonces, en las redes, la gente opina que hay que imponer la pena de muerte en el país. La Constitución Nacional, en el artículo 30, establece que en Panamá no habrá pena de muerte. Panamá es firmante del Acuerdo de San José que prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte en Panamá es innecesaria. Sin embargo, tampoco podemos caer en criminalizar al delincuente juvenil, porque aquí se tiende a criminalizar al delincuente juvenil como el causante de la ola de violencia, como el responsable de la cantidad de homicidios. Eso es falso. Ellos también son víctimas de la violencia. Son víctimas. Que hayan victimarios, sí,
Son victimarios, pero también son víctimas. El causante de la ola de violencia del país es el crimen organizado. Las pandillas son un instrumento del crimen organizado. Lo que aquí en Panamá sí veo que hay que aumentar ciertas penas que a mi opinión la condena es muy pobre, para no decir ridícula. Por ejemplo, condena de 5 años, de 7 años, 12 años, que en otros países son de 20, 25, 50 años. Un femicidio, un abuso sexual, una violación carnal. Aquí las penas para mi concepto, muy flexibles. Y aquí tienen que hacerse unos cambios. Hay penas que deben ser más severas, porque ese tipo de delitos que son cometidos por estos delincuentes de alta peligrosidad, no pueden quedar con una condena mínima de 10 años, que aquí en Panamá después se les rebaja porque tienen buena conducta y cumplen la mitad de condena, o sea que pueden salir a los 5 años. Entonces, ¿y qué pasó con los derechos de las víctimas? Aquí se están imponiendo en el país el sistema penal acusatorio, que se proyectó como un sistema que iba a defender los derechos de las víctimas, que iba a proteger a la víctima. Pero irónicamente, el sistema penal acusatorio también se ha convertido en beneficiar al victimario. Si no hay pruebas, si no hay testigos, no hay forma de condenar o de castigar al infractor. Entonces, aquí en Panamá se tiene que aplicar medidas más drásticas en ciertos delitos. A mi concepto, la condena es muy pobre, es muy pobre. Y eso considero que es un error. También que no considero que haya que criminalizar al delincuente juvenil y que sea achacarle la culpa de todos los delitos, porque eso para mí es un error, de convertirlos en chivos expiatorios de la ola de crimen aquí en Panamá. Licenciado, otra pregunta que siempre me llamó la atención. En su experiencia, ¿qué usted opina de los centros penitenciarios y su forma como lo administran las personas que están a cargo de ellos? Los centros penitenciarios de este país tienen demasiadas deficiencias, demasiadas. Los gobiernos de turno siempre han anunciado que han impuesto medidas drásticas, que han puesto barreras para evitar las llamadas de celular, pero eso ha sido un fracaso porque en estos centros penitenciarios hay corrupción, el delincuente se aprovecha de eso para lograr tener privilegios. Los delincuentes de alto perfil mantienen todavía control de las pandillas dentro del centro penitenciario. Las pandillas se gobiernan, se dirigen, se coordinan dentro de los centros penitenciarios. Los capos dan órdenes dentro del centro penitenciario. No se aplica la criminología clínica en los centros penitenciarios. No se aplica la criminología clínica. Allá el delincuente, que se le haga una evaluación para ver cuál es el nivel de peligrosidad. Si es un delincuente ocasional, si es un delincuente común que cometió un robo, un hurto, a ese tipo de persona se le puede ayudar a resocializar, a rehabilitar. Pero un delincuente que tiene alto perfil, que es reincidente en crímenes, que es un homicida, ese tipo de personas difícilmente haya esperanza de rehabilitarlo, porque ni él mismo quiere.
Acá más se enfoca la rehabilitación en los pastores, que los pastores evangélicos son los encargados de ayudar a estos delincuentes a rehabilitarse. Eso para mi concepto no es la solución. No es la solución, porque muchos de estos delincuentes utilizan eso como un mecanismo de escape, un mecanismo de disimular para tener ciertos privilegios y así lograr burlar las sanciones. Aquí los centros penitenciarios tienen que ser totalmente remodelados. El centro penitenciario que está en Colón, por ejemplo, el centro de Nueva Esperanza, que de Nueva Esperanza no tiene nada, ese centro tiene que ser llevado lejos de la ciudad de Colón porque representa parte un aspecto denigrante. Es un centro donde se violan los derechos humanos, es un centro donde allí la criminalidad impera, la violencia impera, la corrupción impera. Entonces, de rehabilitación va a tener un delincuente en ese tipo de centro penitenciario. Porque el propósito de los centros penitenciarios no es que el delincuente se pudra, no es que el delincuente se convierta en una basura, como algunos piensan. El objetivo del centro penitenciario es castigar al delincuente por el delito que ha cometido, pero también buscar la rehabilitación del delincuente, del que ya está privado en libertad. Buscar la rehabilitación. Suena como utópico, no es utópico. No es utópico porque eso depende de la organización y del sistema penitenciario del país. Si un sistema penitenciario eficaz, enfocado en la rehabilitación del delincuente, se aplica eso con un equipo de criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, que ayuden en la rehabilitación del delincuente. Si el delincuente no terminó los estudios, ayudarlo a que tome estudios, que trabaje en labores técnicas, ayudarlo que con el estudio y con la labor pueda así rehabilitarse. Eso se aplica en países, en Costa Rica eso se aplica. Se aplica eso en Costa Rica y es eficiente. Pero aquí no, aquí lastimosamente los centros penitenciarios son universidades del crimen. Son centros donde el delincuente, en vez de rehabilitarse, se perfecciona en el crimen. No busca la rehabilitación, busca es seguir en la vía criminal, participar en pandillas, participar en delitos y mantener esa actividad delictiva constantemente y convertirse en un ente multiplicador, lastimosamente, porque un delincuente común que llega a un centro penitenciario tiene dos vías: o ingresa a una pandilla o muere, porque tiene que sobrevivir dentro del sistema penitenciario, porque si no pertenece a una pandilla, lo matan, lo violan, lo asesinan y ¿qué queda? Entonces él por sobrevivir tiene que formar parte de una pandilla. Y eso automáticamente entonces hace que sea enemigo de la otra pandilla rival. Hay que reformar el sistema penitenciario en este país. Lastimosamente es deficiente, tiene muchas deficiencias y no se enfoca en la rehabilitación, no se enfoca en eso. Mientras haya corrupción, mientras haya este tipo de deficiencias, no, las pandillas continuarán gobernando, controlando dentro de estos centros penitenciarios. Bagdad, calor, que son estas famosas pandillas. Nosotros en el Chorrillo,
no surgieron en San Miguelito, surgieron dentro del centro penitenciario La Joya. Ahí fue que surgió Bagdad y Calor Calor. Y están surgiendo nuevas pandillas dentro del sistema penitenciario. Lastimosamente, mismo fenómeno que estamos viendo en países de la región, en Colombia, en Venezuela, que las pandillas gobiernan en el centro penitenciario. Aquí en Panamá es lo mismo, lastimosamente. No se aplica la criminología clínica. No se aplica. Para nada. Para nada. Licenciado Castillo, para concluir, ¿cuál sería su recomendación o consejo en general sobre este tipo que estamos, de este tema que estamos conversando? Bueno, se ha hecho informes al Ministerio de Seguridad. Se ha hecho informe al Ministerio Público. El Instituto de Criminología ha hecho estudios y todo eso depende de lo que toman las decisiones. Pero siempre lo que toma la excusa es que no hay presupuesto, que esto y que lo otro, entonces, y todas las propuestas quedan archivadas o se invita a un consultor extranjero que haga un estudio que muy bien aquí en Panamá se hace, pero se prefiere a un consultor extranjero a que haga un estudio de la situación en Panamá como si nosotros no fuéramos capaces de hacerlo. Y esos estudios de esos consultores externos no es barato. Eso cuesta 50,000, 60,000, 80,000, 100,000, dependiendo, ¿no? Y ahí entonces cuando el gobierno ve si hay la posibilidad de aplicarlo. En el gobierno de Martinelli, me acuerdo que se anunció con bombo y platillo que se habían puesto unas barreras para las llamadas telefónicas de celular. Eso fue un fracaso, porque desde los mismos centros penitenciarios los delincuentes llaman. Entonces, ¿cómo llegan esos celulares ahí a un centro penitenciario? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan esos chips? ¿Cómo llegan esos celulares a un delincuente que está dentro de un centro penitenciario? Porque eso es inadmisible. Como un delincuente de un centro penitenciario va a estar haciendo una llamada de celular. Eso es inadmisible. Eso no puede ser. Eso es un centro penitenciario, no es un hotel. Entonces, eso es una deficiencia del Estado. El Estado es deficiente. Mientras el Estado no ponga orden, aquí en Panamá el crimen organizado siempre tendrá la ventaja. En el centro penitenciario se refleja eso. Y lo hemos visto en los gobiernos anteriores, en el gobierno actual, se tomó que iban a hacer unos cambios en el sistema penitenciario, pero como llegó la pandemia, llegó la pandemia, entonces eso como que suspendió el trabajo. Así que eso es lo que le puedo decir. Mientras como no dicen por ahí, pausa y volvemos. Como dicen por ahí, pausa y volvemos a los proyectos. Si no queda ahí archivado hasta que llegue el otro gobierno y vea, miren, esto lo desarrollaron, bueno, vamos a aplicarlo. Bueno, eso ya depende de lo que tomen las decisiones de las autoridades competentes, pero si no, vamos a ver el mismo problema. Esa cárcel, ese centro penitenciario en Colón, eso es aberrante. Ese centro no debe estar ahí. Eso da un mal aspecto. Bueno, peor de lo que está la ciudad de Colón. Generalmente los centros penitenciarios tienen que estar fuera de la área urbana. Tienen que estar fuera del área urbana. Tienen que estar en un área rural donde ahí los delincuentes que están privados de libertad inicien labores de rehabilitación.
pero ellos no hacen nada. Aquí ¿qué hacen? Aquí están en el juega vivo, con privilegios, y ya, no hay ningún tipo de progreso, no hay ningún tipo de trabajo de rehabilitación. Los programas de resocialización no existen, nada más en letras cerradas. Sí, lastimosamente. Exacto, lastimosamente. Costa Rica nos supera en esto. Costa Rica sí tiene un excelente sistema penitenciario. Yo he dialogado con colegas, con criminólogos costarricenses, y ellos nos dicen, allá el sistema penitenciario es estricto y se enfoca en la rehabilitación del delincuente. Y lo han hecho, han tenido logros. ¿Por qué Panamá no puede hacer lo mismo? Porque lastimosamente eso ya depende de la visión que tenga el gobierno de turno. Si no la tiene, es correcto. Hasta que llegue un gobierno que tome pues la iniciativa y hacer el cambio necesario. Es correcto. Aquí se han enviado especialistas a República Dominicana, a Chile que tiene un excelente sistema penitenciario, pero no he visto nada, no he visto qué se aprendió de allá, qué se aprendió de Chile para aplicarlo en Panamá. Nada. Nada, absolutamente nada. Licenciado Castillo, de verdad, este tema, los diversos temas que hemos abordado el día de hoy se extiende. Ojalá que tengamos otra oportunidad de reunirnos, de verdad. Yo creería que sí, de verdad que sí. Muy enfático usted en todos los temas. Recordamos que el licenciado Castillo trabaja en la actualidad en el Ministerio de Seguridad Pública, es criminólogo, docente en todas las universidades nacionales del país, criminólogo con vasta experiencia. Bueno, nos los ha manifestado el día de hoy. De verdad, muy completa la entrevista. Licenciado Chávez, ¿usted tiene algo más que agregarle? ¿Algún otro comentario hacia el licenciado Castillo? De mi parte, licenciado Castillo, muy agradecido por ese conocimiento que usted nos ha impartido en esta noche sobre la experiencia que tiene, y es grato que haya tomado su tiempo y haber compartido eso con nosotros. La experiencia que tiene y el conocimiento que ha adquirido a través de los años, me imagino en su carrera, se nota cómo nos ha explicado los temas, cómo domina el tema del Lombroso. Me impactó la parte que usted dijo que el Lombroso apoyaba más la pena de la muerte. O sea, no lo sabía en sí. Sí, el Lombroso era partidario de la pena de muerte. Era partidario de eso. Eso es como que no se dice porque es como un tabú. Lombroso era partidario de la pena de muerte. Sí. Lombroso era partidario de la pena de muerte. Lombroso, Enrico Ferri, Garófalo, ellos eran partidarios de la pena severa, pero que dependiendo del tipo de delincuente y de la gravedad del delito que haya cometido. Ellos eran partidarios de eso. Obviamente hoy día eso sería escandaloso, porque la pena de muerte es visto como algo inhumano, como algo drástico, cruel, pero los Estados Unidos, que es tanto, habla de la democracia y los Estados Unidos, todavía hay estados que aplican la pena de muerte, la inyección letal, allá se aplica la pena de muerte sin ningún tipo de remordimiento, porque allá las leyes son severas en los Estados Unidos. Son severas. Así que ¿querías decir algo? Panamá es muy, no hay pena de muerte. Importante todo lo que
Yo pienso que Panamá Ajá. está muy lejos todavía de adquirir ese plan, pues, de una pena de muerte, porque la sociedad en sí no lo aceptaría, no aceptaría ese Bueno, tema en sí. Sería un bueno, tabú, aquí ahorita mismo es un tabú. es que de nada va a servir. Bueno, en los Estados Unidos hay pena de muerte. Eso ha logrado impedir que la criminalidad esté en ese país. No. Allá hay mafia, allá hay maras, allá hay pandillas extremadamente violentas. A cada rato hay un asesino en serie. Sí. Hasta en las A cada rato hay un universidades, asesino en serie. en las escuelas. Entonces, a cada rato hay una persona que pierde que es un fanático, que es supremacista y comienza a disparar y a disparar y a cometer, a matar a un montón de gente porque él es supremacista o porque él odia a los negros, odia a los musulmanes, odia a los latinos y comenzó a disparar. ¿Y por qué lo hizo? Porque él es impulsivo. ¿Y de qué sirve la pena de muerte? Si la pena de muerte sirviera de algo, entonces no hubiera en los Estados Unidos ese tipo de crímenes. Así que eso demuestra que de nada sirve la pena de muerte. Simplemente la pena de muerte es el castigo severo del Estado ante un delito que se considera escandaloso, bochornoso, que atenta a la paz de la sociedad, contra la imagen del país. Esto es un castigo del Estado. Aquí en Panamá, pena de muerte no hay. Solamente existió la pena de muerte hasta 1903, cuando se fusiló a Victoriano Lorenzo, que fue la última víctima de la pena de muerte en Panamá. Victoriano Lorenzo, fusilado el 15 de mayo de 1903. Fusilado. Porque Panamá, al ser departamento de Colombia, la justicia colombiana sí aplicaba la pena de muerte. Eso es historia patria. Es correcto. Sí, es correcto. la pena de muerte. Ya después ya no hubo ningún caso de ejecución por pena de muerte en el país. Ni creo que habrá eso que digan que sí, que hay que aplicar la pena de muerte, que son gente que no tiene conocimiento en el tema, que son pasionistas, son personas que se dejan llevar por la emoción, pero que no saben lo que están diciendo. Panamá para que aplique la pena de muerte tiene que reformar la Constitución. Tiene que desarrollar un referéndum donde se diga a la población: ¿usted está de acuerdo en que Panamá se aplique la pena de muerte, sí o no? Entonces ahí la población va a decidir sí, pena de muerte, o no a la pena de muerte. Es correcto. Pero eso es un largo proceso, Panamá tiene que renunciar al acuerdo de San José, tiene que sustentar por qué va a renunciar a eso, a ser criticado a nivel internacional por las Naciones Unidas, que sí, que Panamá, pena de muerte, es un retroceso, violación de los derechos humanos. Entonces, eso sería escandaloso a nivel internacional. Es correcto. No va a solucionar el problema. No lo va a solucionar. No. Incrementaría más el riesgo país. Sí, hay que aumentar las penas. Eso sí, estoy de acuerdo. Hay que aumentar las penas. Femicidio, violación carnal, abuso sexual. Eso sí hay que aumentar las penas. Eso sí, ahí sí yo estoy de acuerdo. Ok. Pero perfecto, profesor. No. Profesor Castillo, nos quedamos con esa reflexión. De verdad, muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto. Ojalá que se repita esta oportunidad. Y nada, no me queda nada más decir que gracias. Chávez.
muy agradecido también a su cooperación, licenciada Smith. Gracias por su tiempo también. Bueno, Listo, entonces. para mí también ha sido un placer esta entrevista. El viernes tengo otra. Bueno. Tengo otra entrevista. Si nos manda el enlace, participamos. Sí, tengo otra entrevista para el viernes en la mañana. En la mañana. Bueno, nos manda después la grabación. Creo que es en la tarde, ya me acordé, en la tarde. Bueno. En la tarde. Ok, nos manda después la grabación. Sí. Así que bueno, Listo. que tengan. Gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias. Chao. 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 Chao, profesora. Cuídese. Chao, profesor. Igualmente. Gracias.